Les invito, hermanos, a leer esta mañana el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer dos versículos para comenzar este mensaje. Marcos capítulo 8, versículos 31 y 32. Y así dice la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. El texto que leímos se refiere a una de las veces, varias veces, que Jesús les anunció a sus discípulos su muerte, y junto a eso también les anunciaba su resurrección, que iba a ser después de 3 días. Parece que como que ellos tenían los ojos vendados muchas veces cuando Él les hablaba, ¿sí? Hasta después de resucitar. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que se conoce como los discípulos de Emaús, camino de Emaús, cuando Él comienza a explicarles y le dice: ¿cómo son tan tardos para entender, sí, las cosas que están escritas, cómo era necesario que sucediera? Y sí, parece que estaban como con los ojos vendados y no captaban, no entendían. Incluso los aspectos más centrales no entendían todavía en cuanto al ministerio del Señor Jesús. Tanto que ni siquiera ellos consideraban en sus comentarios y en la actitud que Jesús también les estaba anunciando que después de 3 días Él iba a resucitar. Por supuesto, ellos estaban tristes y el mismo Jesús les dijo, ¿verdad? Van a tener tristeza, eso está en el Evangelio de Juan. Ustedes van a estar tristes y el mundo va a estar alegre, ¿sí? Pero después la tristeza de ustedes se va a convertir en gozo. Y efectivamente, vemos que hoy leyó el hermano Víctor también un pasaje en el Evangelio de Marcos también, cuando van ya para ver después que Jesús resucitó, pero ellos no le vieron todavía. Ellos estaban todos escondidos, estaban sumidos en una profunda tristeza. Pero eso también Dios sabía que así tenía que ser hasta que entendieran, al haberle visto resucitado, entendieran lo que había sucedido conforme a las Escrituras. Y por eso la resurrección es el motivo principal de nuestra alegría, ¿sí? Aunque la muerte fue vencida en la cruz fue vencida la muerte, en la cruz fue vencido el diablo, ¿sí? La serpiente antigua. Ese fue ya el anuncio que se hizo allá en el Génesis, ya cuando el Señor le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y eso es lo que sucedió en la cruz. Y cuando la simiente de la mujer, o sea Jesucristo, le aplastó la cabeza, ahí venció,
¿sí? Imagínense, y todos conocemos cómo es cuando aparece una serpiente. No es la mujer, sino la descendencia de la mujer la que le aplastó la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la serpiente cuando se le aplasta la cabeza? Muere, ¿sí? Ahí muere la... Pero cuando alguien es herido en el calcañar, tiene esperanza de vida, ¿verdad? Tiene posibilidad de... en la vida común, corriente es auxiliado y según qué serpiente sea, bueno, se salva. Pero la serpiente cuya cabeza se aplastó, ella queda vencida, queda muerta. Pedro dice que le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En el texto paralelo que tenemos en el Evangelio, estos son los Evangelios sinópticos, ¿verdad? Marcos, Mateo y Lucas. Y vamos a leer en Mateo 16, 22. Un poquito más acerca de esto que Pedro hizo. Mateo 16, 22. Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En ninguna manera esto te acontezca, dice. Pero vemos que el Señor reprendió a Pedro, como leímos leemos en el texto en Marcos, dice que el Señor les reprendió y le dice: vos no ponés la mira en las cosas de Dios. Vamos a volver ahí, por favor, en Marcos, el texto que leímos al comienzo. Marcos capítulo 8, en el versículo 33 dice: pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios, es decir, en los planes de Dios. Y como les decía, los evangelios cuentan que incluso después de la resurrección, a ellos les costaba entender. Vamos a mirar en ese texto en Lucas capítulo 24. Lucas 24, el contexto es: caminando a Emaús, van aquellos dos discípulos, uno de ellos llamado Cleofas, y están tristes. Y aquel que ellos pensaban que era un forastero y que según ellos era el único que no sabía qué cosas habían sucedido en Jerusalén en esos días, sus ojos estaban velados y no les reconocían que era Cristo resucitado el que estaba caminando con ellos. Y dice ahí en Lucas capítulo 24, en los versículos 25 y 26, dice de esta manera. Lucas 24, 25 y 26, Jesús les dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No era necesario, dice, necesario. La misma expresión que en el anuncio que Jesús le había hecho, dice que les decía que les hablaba de su muerte, que era necesario que él muriera, que le tomaran los principales de entre los judíos y que él muriera. Comenzó a enseñarles que era necesario, dice, era necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos y ser muerto y resucitar después de 3 días. La cruz de Cristo, hermanos, es decir, su muerte. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de su muerte.
Así se expresa también la palabra del Señor. Como en Gálatas 6:14, Pablo dice, lejos de mí gloriarme sino en la cruz de Jesucristo. Por supuesto no está hablando del madero, sino está hablando del crucificado, de aquel que en ese altar, representado en el altar de bronce, en el tabernáculo, ese altar fue la cruz en el que se sacrificó nuestro Señor, el Cordero de Dios. Y la cruz es, o sea, la muerte en la cruz es en el plan, en la obra de salvación que Dios hizo para nosotros, a nuestro favor, es el acontecimiento central y era necesario. Era necesario. En Getsemaní también, cuando Pedro, ustedes recuerdan que Pedro sacó la espada y hirió a uno de los guardias del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja. Y de inmediato Jesús le ordenó que guardara, ¿sí? Él le dijo, yo si quiero puedo pedir legiones de ángeles, pero entonces ¿cómo se va a cumplir? ¿Sí? Esa fue la palabra de Jesús. ¿Cómo se va a cumplir entonces? ¿Cómo se va a cumplir lo que las escrituras dicen que es necesario que así se haga? Dice. Y siempre está esa palabra, es necesario. ¿Sí? Es necesario que así se haga. Eso podemos leer en Mateo 26:54. Yo les estoy mencionando, pero si quieren mirar, corroborar ahí. ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué era necesario? Y el pecado produjo tal devastación, tal desgracia a la humanidad, que solamente podía remediarse en la cruz. Solamente podía remediarse por aquel que murió en la cruz. O de lo contrario, tenía que ser la destrucción total y la muerte eterna de todo linaje humano. Y eso es lo que Dios no quiso. San Juan 3:16, que es un versículo que comúnmente los creyentes conocemos de memoria, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tal fue el amor de Dios. Él no quiso la perdición. Él no quiso que nos perdiéramos por la eternidad. Y entonces lo que era necesario es que se cumpliera la justicia, pero sin condenarnos a muerte. Porque la justicia, hermanos, se cumple cuando alguien recibe el castigo merecido por su delito, ¿verdad? Cuando se habla de un delito, algo que merece una pena, la justicia es cuando se cumple, ¿verdad? Así es. Y en este caso, la pena del pecado, ¿cuál es? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte, ¿sí? La muerte, que es lo mismo que estar destituido de la gloria de Dios, ser echado fuera de la presencia de Dios. Eso es la muerte. La muerte es la separación, siempre la muerte es separación. En el caso de la muerte física, es nuestra parte espiritual se separa de nuestra parte física, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo muere ahí. Y en cuanto a la muerte espiritual, es como sucedió al principio. Eva y Adán y Eva, Dios les echó de su presencia, ¿sí? Les alejó de su presencia. Y eso es, hermanos, ¿verdad? El estar alejado de Dios, aunque exista el ser humano, y aunque exista por la eternidad, la muerte eterna, la muerte espiritual, la muerte eterna es, o la segunda muerte, dice en el Apocalipsis, es cuando ya para siempre es quitado el hombre, el ser humano, de la presencia de Dios. Y ahí es el desconsuelo y la desesperanza terrible por la eternidad. ¿Sí? Esa es la peor descripción del infierno. Quizá para mí, aunque aparece el fuego y todo eso,
más que es ese hecho mismo, es la desesperanza. O sea, la falta, la ausencia de toda esperanza. Porque para siempre está alejado de Dios. Y Dios no quiso eso. Dios no quiso eso, no quiere eso. Entonces, pero como Él es, justicia es el cimiento de su trono. ¿Sí? Dios es justo en su esencia. No podía dejar sin retribución, la retribución que merecía el pecado y el pecador. Y en su amor sin medida, Él mismo cargó en la persona de su Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros. Así dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Nosotros le vimos y creímos que Él estaba abatido, ¿sí? Pero eran nuestros pecados. Dios, Jehová, dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ahí el amor y la justicia de Dios se encontraron en la cruz. ¿Sí? El amor de Dios y la justicia. El mismo autor de la vida y en quien está la vida, quien es la vida, en Juan 14:6 leemos así. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Él es la vida. En Juan 1:4 dice que en Él estaba la vida. Él es la vida, en Él está la vida. Y en Hechos 3:15 dice que Él es el autor de la vida. Y mataste, y dice, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. La vida es Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, que es uno con el Padre. Él es la vida, en Él estaba la vida y Él es el autor de la vida. Y con toda esa característica, esa condición, la vida de Cristo, autor de la vida, era suficiente y es suficiente porque Él es autor y fuente de la vida para pagar y sustituir en la pena condenatoria la muerte de todos nosotros. Por eso es que Él es nuestro sustituto y su vida entregada, o sea, su muerte, es suficiente para cumplir la justicia. Como les decía, la justicia de un condenado a muerte se cumple cuando muere. Y cuando Jesús muere, ahí en 2 Corintios, capítulo 5, dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice 2 Corintios 5:14. Cuando Él muere por todos, morimos todos. Romanos 6 dice que fuimos crucificados. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, porque Él nos hizo morir con Él. Su muerte no fue por Él, ¿sí? Fue por nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él fue nuestro representante, Él fue nuestro vicario. ¿Sí? Él es el Cordero de Dios que murió como nuestro sustituto. Así que, es lo que la única vida suficientemente solvente, podría usar, ese sería, pensando en un término así económico, ¿verdad? El que tenía la solvencia, la capacidad para pagar la deuda de todos, es la muerte de Cristo. No es una vida por otra vida, no, es el autor de la vida, es la fuente de la vida, pagando para el rescate de la vida de todos los otros, de todo aquel que cree. Para eso Él había venido. El anuncio que hizo Dios acerca de Él en Isaías 53, 5 y 6, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces Él murió por todos nosotros. En su cruz Él nos hizo morir para que pudiéramos quedar justificados, perdonados, la deuda completamente pagada. Y después de 3 días, conforme a las Escrituras, así dice en 1 Corintios también, capítulo 15, les recuerdo, hermanos, el Evangelio, ¿sí?, que les prediqué, en el cual ustedes permanecen, y si no, entonces creyeron en vano, dice, que Cristo, nuestro Señor, murió conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Eso es lo que decía, lo que enseñaban las Escrituras. Que después de 3 días Él se iba a levantar triunfante. ¿Qué es su resurrección? Si su victoria ya se consumó en la cruz. Bueno, su resurrección es la declaración de su victoria. Y bueno, y cuando se declara su victoria, entonces ahí pudieron, al ver que sí realmente Él había vencido, sus discípulos, su tristeza se convirtió en gozo. Porque si no hubiera resucitado, entonces ¿en qué íbamos a quedar? O por lo menos si no había una muestra clara, palpable de que Él había resucitado. Porque ellos sí le vieron resucitado, y después la palabra de Dios nos enseña que Él es la primicia, o sea, el primer fruto. El primer fruto. Y después de la primicia, después del primer fruto, nosotros somos los frutos. Que así como el poder de Dios le resucitó a Él de los muertos, nosotros también por ese mismo poder vamos a ser resucitados. Entonces la tristeza se convierte en gozo, como nuestra tristeza cuando vemos partir a una persona amada. Pero si nosotros sabemos que es un hijo de Dios que se arrepintió de sus pecados, que conoció a Cristo, ¿sí?, que se entregó a Cristo, que la muerte de Cristo también le alcanzó a esa persona amada, y entonces es salvo, sus pecados han sido perdonados. Pero a nosotros nos entristece la muerte, claro, nos entristecemos. ¿Por qué nos reponemos? ¿Qué es lo que nos repone? Y la palabra de Dios dice, no estén tristes como los que no tienen esperanza, dice en 1 Tesalonicenses 4. O sea, claro que nos ponemos tristes, ¿verdad? A mí me puso triste verle ir a mi hijo, y por un año nomás se fue, ¿verdad? ¿Sí? Porque no nos gusta separarnos. Y a nosotros nos pone tristes la muerte de un ser querido, por más que sea un creyente, pero el Señor nos consuela y nos dice, no estén tristes como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza. La esperanza del Hijo de Dios es certera, es una esperanza que no avergüenza, porque sabemos quién es el que prometió y sabemos que es fiel. Y nosotros creemos en los testigos que le vieron resucitado, y ellos nos transmitieron a nosotros, y no solamente nos dijeron, sino que dieron su vida por ese testimonio. Porque los judíos, los principales, querían hacerles callar, y les dijimos, le ordenamos que no hablen más en este nombre, y ellos le decían, no podemos dejar de ver, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No podemos, y no podemos obedecerle a ustedes, porque es necesario que le obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. Y así, ellos y después los que le escucharon a ellos, ¿verdad? Y hasta hoy los cristianos siguen dando su vida por ese testimonio, porque sabemos que es fiel, es verdadero. Y eso nos trae gozo, hermanos.
y la tristeza se convierte en gozo. En ellos se convirtió en gozo cuando le vieron resucitado, y en nosotros también. Nuestra tristeza después se convierte en gozo, ¿sí? Porque sabemos que aquí no se terminó, ¿sí? Vamos a estar otra vez, vamos a estar juntos y vamos a ver el rostro de aquel que quiso redimir nuestras almas y que nos redimió. Y ahí vamos a encontrar en esa congregación de millares de todo pueblo, linaje, lengua y nación, ¿sí? Que fueron redimidos. Ahí vamos a estar. Esa es nuestra esperanza. Y como dice, como enseña la Escritura, no es esperanza así como la esperanza humana, ¿verdad? Que considera la esperanza como una posibilidad. No es una posibilidad, es certeza. Esa es la diferencia entre la esperanza del creyente y la esperanza del incrédulo. Nuestra esperanza no se basa en una posibilidad, se basa en la certeza. Y eso hizo la resurrección, hermanos. La resurrección dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 4. Les invito a mirar, dice ahí. Romanos capítulo 1, versículo 4. Acerca de Jesucristo, dice en el versículo 3, acerca de su Hijo Jesucristo. Y en el 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Sí? Dios declara, ¿sí? Ahí Dios da la prueba, ¿sí? Y Dios muestra así como el documento final. Es la prueba, es la declaración de Dios de que Él es realmente el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Es como lo que, ¿se acuerdan que le pedían ahí los principales judíos cuando discutían tantas veces también con Jesús? Y le dicen, Moisés hizo señales. ¿Vos qué señal haces? Mostranos, hacé una señal para que podamos creer en vos. Y la respuesta de Jesús, la generación incrédula y perversa demanda señal. No se les va a dar señal. La señal de Jonás van a tener que ver. La señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Porque así como Jonás, dice, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, ¿sí? Así también el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y después va a resucitar. ¿Sí? Y esa es la señal que Dios le dio al incrédulo. Yo era un incrédulo, ¿sí? Y creo que todos los que ahora somos creyentes fuimos incrédulos, ¿sí? ¿Por qué creemos? Y porque Dios le resucitó a su Hijo, ¿sí? Porque si no le hubiese resucitado, ¿cómo íbamos a creer todo lo que Él hizo? Así planeó Dios, ¿verdad? Él fue el Cordero, pero podíamos decir, bueno, ¿y cómo sabemos que venció a la muerte? Y ahí está. Ahí está. En Hechos 17 también dice, ¿verdad? Que Dios dio fe a todos resucitándole de entre los muertos. Y por eso es que aquí se habla de obediencia a la fe. Porque una vez que Dios le resucitó a su Hijo Jesucristo, ahora manda, dice ahí en Hechos 17, manda a todos los hombres que se arrepientan, manda que crean en su Hijo. Porque ahí está el testimonio, ahí está la prueba, ahí está la declaración de Dios. Y la palabra de Dios es suficiente para que creamos. Porque la palabra fue escrita por los que, inspirados por el Espíritu Santo, Dios les mandó a escribir y que fueron testigos. Testigos. San Juan dice en sus escritos,
Primera de Juan. Les invito a mirar en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que Dios les mandó a ellos escribir, ¿sí? ¿Qué escribieron? Lo que vieron, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos con nuestras manos, ¿sí? Como Jesús le dijo a Tomás, no vaya a ser incrédulo, Tomás, trae tu mano y mete acá en mi costado, ¿sí? Toca con tu dedo acá los agujeros de los clavos y no vaya a ser incrédulo. Y les permitió, ¿verdad?, ver, oír, tocar, ¿sí?, al Cristo resucitado. Y eso es lo que testificaron. ¿Sí? Y la palabra de Dios tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Y todo aquel que oye y cree, entonces este evangelio, este anuncio, recibe esa vida eterna, esa gracia de Dios que es por medio de la fe. Ese es, hermanos, el evangelio que recibimos y que anunciamos, que aunque cada hombre y mujer nacido en esta tierra traemos a cuestas la infamia del pecado y la condenación, en Jesucristo recibe perdón y justificación todo aquel que confiesa sus pecados y viene a Él en arrepentimiento y en fe, confiando solamente en Él, porque en ningún otro hay salvación, dice en Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente el de Jesucristo. Solo Él ofrece perdón, ofrece aceptación, ofrece reconciliación, ofrece vida eterna. El mundo no acepta al pecador que es más pecador que uno, ¿sí? Hasta cuando es como uno le acepta, cuando ya es más que uno, entonces dice, no, ese pecado, ese no tiene perdón, dice. ¿Sí? Todos somos pecadores, pero cuando vemos uno que es peor, decimos, este tiene que ser colgado en una plaza pública, dice, ¿verdad?, dice el ser humano, ¿sí?, porque es peor que yo, ¿verdad? Pero para Dios, hermanos, para el Señor, yo, como dice Pablo, Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. Porque yo sé cuán pecador soy. Yo sé cuánta mentira, cuánto engaño, cuánta defraudación, cuánta maledicencia, cuánta ingratitud, todo lo que podamos, anidó en mí y se manifestó en mí, pero el Señor me recibe y el Señor me conoce, ¿sí? El Señor me conoce absolutamente en todo. Y el que me acepta, Dios, dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, también dice, nos acepta, somos aceptos, somos aceptados en el amado, o sea, en su Hijo Jesucristo. Para esto Él murió y resucitó, para ser Señor de los que viven y de los muertos, ¿sí? Jesucristo. En Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Voy a terminar, hermanos, finalmente una última
acotación. En este día muchos de ustedes habrán recibido algún saludo, ya se habrán dicho incluso, ¿verdad? Felices Pascuas, dice la gente. Felices Pascuas. Yo suelo acordarme de un vecino que tengo. No cuento esto como algo gracioso, aunque puede parecer. Tengo un vecino que es alcohólico, de esos que andan totalmente ya tirado. Cuando se despierta es para irse otra vez a la despensa a comprar su botellita de... Y uno nunca sabe cómo es que ellos consiguen el dinero, pero consiguen. ¿Sí? Consiguen, le piden a otro, venden cualquier cosa por ahí, venden pomelo, venden diario, venden cualquier cosa, ¿verdad? Pero consiguen. Y ahí cuase hoy, queremos saber cómo, ¿verdad? Porque si así es tan fácil conseguir, ¿cómo es que nosotros no podemos conseguir, verdad? Y bueno, y este hombre hace unos años, el domingo, había amanecido el domingo de Pascua y estaba tirado así sobre el pasto en la esquina, enfrente a mi casa. Estaba tirado ahí, no podía levantarse como suele luego pasar, ¿verdad? Está ahí tirado, ¿verdad? Pero despierto, ¿verdad? Y a todos los que pasaban, él les decía, buenos días, señor, buenos días, señora, feliz Pascua, ¿verdad? Sí. Imagínense. Pero no, él no es el único que no tiene idea de lo que es la Pascua, ¿verdad? Pero dice feliz Pascua, ¿verdad? Porque es un día X así marcado en el calendario, marcado por la religiosidad. ¿Qué es la Pascua, hermanos? La Pascua, dice ahí en 1 Corintios 4, 7, dice que nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua, hermanos, para el pueblo judío era el cordero que sacrificaban y cuya sangre era derramada. Y en conmemoración a eso ellos comían la Pascua, ¿sí? Jesús le dijo a sus discípulos para ir a preparar la Pascua en aquel aposento que le iba a mostrar el hombre que iban a encontrar. Así que Cristo, muerto una sola vez por el pecado de todos nosotros, es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. Y la resurrección es el motivo del gozo y de la certeza de la esperanza. Porque Él no pudo ser contenido por la muerte, Él venció a la muerte, Él aplastó la cabeza de la serpiente y su victoria es nuestra victoria en la esperanza. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por Jesucristo, gracias por su victoria en la cruz, gracias por su resurrección. Gracias porque Él es la primicia de los que durmieron y después de Él nosotros también, Señor. Sabemos y esperamos ese momento en que vamos a resucitar. Este cuerpo de humillación va a ser transformado, Señor, en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre por Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.